Bueno, vamos a continuar con lo que es el formato de las celdas. Habíamos quedado en el video anterior en cuanto a que le dábamos formato o le dimos formato a esta tabla, un formato bastante simple, pero formal. Antes de pasar a lo que son formatos a los datos como tal que se van a almacenar en cada celda, sí quiero dejar en claro de que en Excel no hay una sola forma de hacer las cosas. Hay una ventana en particular que se llama formato de celdas. Ella contiene absolutamente todos los formatos que nosotros podemos aplicar, algunos más formales, otros menos formales. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta tabla, vamos a seleccionarla toda, y presiono la combinación de teclas Control 1, que significa o que me va a abrir la ventana de formato de celdas, quiero que lo observen aquí en su pantalla, viene segmentada en varias pestañas. En la pestaña de número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Ok, en cuanto a la pestaña de número es algo que vamos a ver un poquitito más adelante porque ya es definir cuál tipo de dato va a ser almacenado en las tablas. Pero el de alineación ya vimos algunos. ¿Cómo que ya vimos algunos? Sí. Esta opción que dice aquí, alineación del texto horizontal y vertical, son estas dos opciones que están aquí arriba. Son estas de acá. Que si centrado, que sea a la derecha, que sea a la izquierda. ¿Ok? Ajustar el texto, la opción que teníamos aquí arriba, que fue la que nosotros utilizamos para poder combinar el título y que quedara en una sola celda. Reducir hasta ajustar no se utiliza. Conforme se va haciendo la celda más pequeña, prácticamente el texto no es legible. Y está la opción de combinar celdas, ¿ok? Perdón, la de combinar celdas es la que hace varias celdas en una sola. El ajustar el texto fue la que utilizamos aquí, aquí en estado civil y en fecha de nacimiento, ¿ok? Que es la que me divide el contenido como en líneas o como en renglones. Alineación del texto es de derecha a izquierda o con texto. En realidad, normalmente el texto tiene que estar de izquierda a derecha, ¿ok? Y esto que es la orientación, que yo lo giro, es la posibilidad que tiene uno de girar los contenidos de las celdas para darles una inclinación en grados. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, yo es que tengo seleccionada toda la tabla, entonces el problema aquí sería que la tabla toda me la va a desordenar, pero igual lo voy a hacer. Entonces, me voy a mover aquí más o menos, yo puedo mover esta pestaña, o bien yo podría aquí digitar los grados, ¿ok? Voy a dejarlo así y vean lo que pasa con la tabla. ¿Ok? Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, es que a veces uno no puede girar todo. A veces son ciertos datos o ciertos encabezados de las tablas las que tendrían que llevar esta orientación y no todo. Entonces voy a darle a deshacer, ¿verdad? Para regresar al estado anterior que teníamos y decir, bueno, ¿cuál entonces de estos datos podrían girarse? Aquí ninguno. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué pasa si yo selecciono teléfono? ¿Ok? Me vengo a la orientación y le doy tal vez un ángulo de 45. ¿Ok? Va a quedar torcido, aunque yo lo haga un poco más largo o más ancho. Y eso lo único que haría sería que me consumiría mucho ancho de la hoja. El problema sería que al momento de imprimirlo, entonces el encabezado me quedaría uno en una parte y otro en otra. Entonces estas son, digamos, algunas de las cuestiones que a veces yo le digo al estudiante, no todos se utilizan. Uno al momento de digitar una tabla tiene que verificar qué es aquello que puede aplicar o que no puede aplicar, ¿verdad? Lo mismo este teléfono, en esta opción que se encuentra acá, yo podría girarlo diferente, vean las diferentes opciones, ¿lo ven? Entonces, pues no quedaría tan mal, pero no puedo hacerlo muy angosto porque necesito que se vean los números del teléfono. ¿Qué pasa si uno hace muy angosto? Tiende a modificar el formato, a veces lo que pone son una serie de símbolos, de número, y la gente asume que es un error. Y eso no es un error, es simple y sencillamente que hay que hacer más amplias lo que es el ancho, ya sea de las columnas
o ya sea de las filas. Entonces, bueno, voy a seleccionar en estos momentos lo que es el título y el encabezado y voy a regresar a lo que es esta pestaña. Entonces, yo quiero que vean que estas opciones se encuentran afuera en distinta forma. Lo mismo con la fuente. En la fuente viene el tipo de fuente, en negrita, el tamaño, colores y algunos efectos especiales. Lo mismo que el subrayado. Opciones que ustedes encuentran aquí en este sector. Es más, ustedes le dan cancelar, se vienen a esta pestañita, a esta flechita que está aquí y al dar un clic, ella lo habilita. Entonces quiero que observen que hay distintas formas, distintas maneras de ingresar y al fin y al cabo van a ser los mismos resultados. Ahí, ustedes aquí, pues en la gran mayoría de las prácticas ya van a estar digitadas, pero en algunas ustedes van a tener que aplicar un formato en específico o un formato particular, ¿verdad? Entonces tienen que conocer estas opciones. En cuanto a lo que son las opciones del borde, les decía anteriormente de que no hay que perder mucho tiempo como en colores, como en estilos, porque entre más simple, entre más profesional, mejor. Pero bueno, a veces hay algunas tablas que se cruzan o que pueden tener algún formato en particular. Por ejemplo, al tener seleccionado yo solamente el título, los encabezados, yo perfectamente puedo decir, mira, me gustaría este borde con un color rojo y después yo tendría que indicarle a qué se lo voy a aplicar. O se lo aplico al contorno, a solo los bordes, o se lo aplico a todo. ¿Ok? Contorno interior. Hay algunos otros, pero en este caso no se aplica en este. Imagínense, quedaría como partida la celda en ese sentido. Entonces, por ejemplo, estos son algunos ejemplos. Les voy a dar a aceptar para que ustedes observen el cambio. ¿Verdad? Un profesional no se ve, digamos, yo no le encuentro el gusto, la verdad. Voy a deshacerlo, en el control Z, ¿verdad? Y regreso a la ventana. En cuanto al relleno, el relleno que le coloqué en la versión, en el video anterior, era con esta opción, el que yo les decía, el botecito de pintura. Aquí hay varias opciones y a veces en determinado momento a la gente, no sé por qué, le gusta poner efectos o le gusta poner tramas y eso en una tabla profesional no va. Entonces, por ejemplo, imagínense una tabla como este tipo, ¿verdad? O sea, los que tenemos problemas de vista quedamos así, como qué es lo que dice ahí, hay que cambiar inclusive el color de la fuente. Entonces son ese tipo de cosas que yo digo, son muy bonitas, pero no son aplicables para todos los casos, ¿verdad? Tiene uno que a veces, ¿cómo decirles? Pierde uno más tiempo poniendo y quitando que haciendo las cosas en forma simple, agradable, entendible, visual y formal. ¿Ok? Regreso con el control 1 y la última pestañita que es la de proteger, esa no la vamos a ver porque yo no necesito que ustedes ni me protejan ni me oculten nada porque yo necesito tener visible todos los elementos para calificar e inclusive poder tener la facultad para poder realizar modificaciones. Ok, entonces esto que les acabo de explicar ya lo vimos, solamente que lo estoy retomando desde lo que es la concepción de la ventana de formato de celdas. ¿Ok? Voy a llegar hasta aquí y en el siguiente video lo que vamos a ver es cómo irle dando formato a ciertos datos particulares. Aquí le voy a dar cancelar.